sería bueno si, ¿verdad?, se ponen del lado de acá. Resulta... ¿Ahí se logra ver el tablero? ¿Y todo? ¿Sí? Ok. ¿Hasta dónde me puedo mover? ¿Aquí? ¿O ya me salgo? Bien, vamos entonces a orar para iniciar pues, y seguir con la presentación de la doctrina acerca de la elección. Mi buen Dios, te alabamos, te damos gracias, rogamos, Padre, que usted nos guíe en lo que es tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe para hablar la verdad acerca de lo que tú has expresado en tu palabra. Y que eso pues produzca en nosotros un cambio, un aprendizaje, un crecimiento también en nuestra vida cristiana para honrarte a ti, porque tuya es la gloria y el poder. Bendito eres. En nombre de Jesús, amén. Bien, esta mañana voy a iniciar con una introducción un poquito diferente para poder darle seguimiento a lo que hemos estado dando acerca de la doctrina de la elección. No voy a repetir las clases pasadas para poder avanzar, ¿no? Entonces quiero explicar un poco el aspecto acerca de la doctrina que es conocida como calvinista o de la Iglesia Reformada también, para entender, ¿no?, este aspecto y las presentaciones que hemos estado haciendo acerca de los 5 puntos del arminianismo. ¿Cómo se basa y en qué se sustenta, digamos, la Iglesia Reformada en la doctrina? En primer lugar, porque habla acerca de la depravación total, ¿no? Hay una consideración acerca, y la Biblia habla, ¿verdad?, de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y que el pecado ha producido muerte en el hombre. Y es lo que ellos conocen como depravación total. Y cuando hablan de depravación total, lo llevan al punto de que el hombre espiritualmente está incapacitado total y absolutamente para lo que es la búsqueda de Dios, para ver pues los aspectos del bien, en fin, todas esas cosas. Y que por razón de esa incapacidad, por razón de la muerte, ¿no?, que lo incapacita total y absolutamente, entonces es necesario que Dios tenga que elegir a quienes han de salvarse, que es lo que vimos como una elección incondicional. O sea, Dios decide a quienes, ¿verdad?, va a ser objeto de su gracia, ¿ve? Y eso es lo que se llama elección incondicional. Luego entonces hablan de la gracia irresistible. O sea, como Dios eligió a unos para salvación, a ellos, ¿verdad?, le provee su gracia, y como es una gracia irresistible, ellos no pueden resistirse a esa gracia de Dios. La gracia es el favor, ¿verdad? Es un don, un regalo, un favor inmerecido, es Dios obrando en favor del hombre. No lo puede resistir y entonces le debe recibir. Pero esa gracia produce en el hombre que está muerto y que está incapacitado, ¿verdad?, una regeneración. Y luego, como ha producido esa regeneración, ya nosotros hablamos de lo que es una regeneración, ¿verdad?, es un cambio, un nuevo nacimiento. Al producir esa regeneración, capacita entonces, después de que Dios le eligió y Dios produjo en él esa regeneración, entonces capacita al hombre para que pueda responder al Evangelio, ¿no?, en fe, y decirle sí al Señor. Entonces vemos pues la depravación total en el concepto de la Iglesia Reformada es que el hombre está 100% incapacitado, muerto totalmente en sus delitos y pecados, y esto hace que Dios tenga que elegirlo y Dios le tenga que, a través de su gracia irresistible, regenerarlo para que entonces el hombre responda. Por eso es que hablamos en clases pasadas de que si nosotros somos salvos para fe o somos salvos por fe, porque hay una diferencia. Según la Iglesia Reformada somos salvos para fe, para luego ejercitar la fe y decirle sí al Señor Jesucristo. ¿Vamos bien por ahí? Ok, seguimos. Luego entonces eso tiene que ir amarrado con la expiación limitada.
¿Por qué? Porque no puede ser que Dios elija a algunos y que Jesucristo muera por todos. ¿Me explico? Entonces ellos dicen, no, Jesucristo murió por los que Dios escogió, ¿ve? Por los que Dios regeneró. Es una acción totalmente divina, porque el hombre está muerto. ¿Me explico? Por eso la depravación total. Entonces, eso se llama la expiación limitada. Jesucristo murió por aquellos que Dios eligió. ¿Ven? Y que capacitó para que pudieran ejercer fe en la obra de Jesucristo. Y por último, pues, si Dios los eligió para salvación, luego entonces jamás podrá perderla. Porque no puede ser que Dios elija a unos para salvación, lo regenere, de salvación y todo lo demás, y luego en el camino la pierda. Entonces, ¿dónde está el aspecto, verdad, de la omnipotencia, sabiduría, eternidad, etcétera, etcétera, de Dios? Entonces, como ustedes ven, estos son conceptos que uno no puede funcionar sin el otro. En otras palabras, lo que quiero decir es que si partes del aspecto de la depravación total, tienes que, en el concepto de la iglesia reformada, y como yo lo entiendo, entonces todo lo demás tiene que darse. Porque si uno de esos elementos no se da, entonces tampoco puede entenderse el concepto de la depravación total como una incapacidad total y absoluta del hombre de poder responder pues a Dios. ¿Seguimos el hilo? Por eso es que entonces se plantean estos 5 puntos en respuesta a los 5 puntos del arminianismo, que ni siquiera los planteó Calvino, sino que surgieron del Sínodo de Dort, como ya lo hemos planteado anteriormente. ¿Estamos claros ahí hasta este momento? Me alegro mucho. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Ya nosotros vimos en domingos anteriores el aspecto de la elección incondicional. Y vimos varios pasajes. Vimos los pasajes desde el punto de expresión divina y los pasajes bíblicos desde el punto de la expresión humana o la participación del hombre. Y concluimos que los pasajes hablan acerca de que Dios en su soberanía estableció la condición de la fe. Porque en todo esto nosotros debemos de mirar, y probablemente alcancemos a ver un poco más adelante, que la iglesia reformada, ¿verdad?, partiendo de un principio y de un concepto de la depravación total, está extrayendo, digamos, versículos de la Biblia, faltando a una hermenéutica esencial y básica, para poder sustentar luego todos los demás puntos, ¿no? Porque cuando nosotros vemos, ahora vemos los versículos acerca de la depravación total. Entonces, ahí, en las interpretaciones, digamos, de los pasajes, para poder sustentar estos puntos, hay una falta de una buena hermenéutica, hay lo que nosotros llamamos diferentes tipos de falacias, ¿no? Y no estoy hablando de que hay una intencionalidad, ¿verdad?, de mentir aspectos, de pronunciar, digamos, mentiras acerca de la verdad bíblica. No, las falacias es cuando tú empiezas a utilizar algunos argumentos para llegar a una conclusión, a la conclusión que tú quieres llegar. Entonces como que acomodas los argumentos para llegar a tu propia conclusión. Entonces por eso es conocido como falacia, y hay muchos tipos de falacias. Quizá la más conocida que ustedes han escuchado muchas veces es la falacia ad hominem. En otras palabras, ataco a la persona y no el argumento de la persona. La persona puede tener un buen argumento, pero al atacar a la persona lo que quiero hacer es que pierda credibilidad ante el resto, y así la gente no le presta atención al argumento. Esa es una de las más conocidas. No estoy diciendo que aplique en estos casos. En estos casos lo que nosotros hemos podido observar, que hay falacias como la falacia del hombre de paja y la falacia también de petición de principio. Son las 2 falacias más que nosotros hemos encontrado en los argumentos que presenta la Iglesia Reformada para poder sustentar estos 5 puntos. Bien, vamos a avanzar, y luego pues también si tienen preguntas, con mucho gusto, ¿no? Acá no veo mi presentación. Aquí está. Muy bien. Nosotros estuvimos viendo ya los pasajes de la elección condicional. Vimos también acerca de la expiación universal el domingo pasado, o sea que Cristo murió por todos. Los pasajes son bien claros, no vamos a repasarlo rápidamente. Aquí están, ¿verdad? Pasajes que hablan acerca de que Cristo murió por todos, no solamente por los que Dios eligió.
¿Ve? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte, dice, ¿quién? Por todos, y todos es todos, no hay otra definición, que Él es el Salvador de todos, ¿qué? Los hombres, mayormente de los que creen, del ejercicio de la fe. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La justicia de Dios, hay más pasajes, estos son algunos nada más. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, la condición de la fe. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo, o sea, por todos. ¿Ve? Ahí está pues la expresión del amor de Dios para con el hombre, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la gracia de Dios. Ya mencionamos acerca de la gracia de Dios, que es el don, es el regalo, es la oferta de Dios para el hombre. Él nos da de su gracia, es un favor no merecido, porque ninguno de nosotros merecíamos. O sea, lo único que nosotros merecemos, ¿ves? Es la muerte. Más nada. Por eso que a veces pero claro, uno debe entender cuando hay expresiones como esta a qué se refiere, pero espiritualmente uno dice, no, pero no es verdad. No, es que yo me merezco un premio, es que yo me merezco un reconocimiento, o yo me merezco unas vacaciones y me merezco por el trabajo esto y lo otro. Bueno, sí, entendemos eso, pero si nosotros vemos en realidad en la condición que nosotros nos encontramos, lo único que nosotros nos hemos hecho acreedores es de la muerte. Y punto, más nada. Todo lo demás es gracia, es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. Ajá, Luis. No, ahí estaban, fíjate. Ahí están, ¿no? La depravación total es el primero. Bueno, no es que es el primero, no hay un orden en realidad, pero es que todos están ligados. Yo arranqué por la depravación total porque, digamos, es la base para lo cual entonces tienes que amarrar todos los demás a hacer la secuencia. Ajá. Sí. Entonces, así que viendo lo de la gracia, el planteamiento es que es irresistible, pero la Biblia nos dice otra cosa. El hombre puede resistir la gracia de Dios, ¿no? Ahí nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos 7:51. Vosotros, ¿qué dice? Resistís, dice, siempre al Espíritu Santo, al igual que vuestros padres, ¿no? Salmo, en el Antiguo Testamento también ocurría, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Resistencia. Mateo 23:37, y este es bien interesante porque es el mismo Señor Jesucristo quien está hablando, y está hablando de su divinidad, cuando está diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a tus polluelos, debajo de las alas? ¿Y qué dice? No quisiste. Ahí está Dios expresando el amor, ¿verdad? Por las almas, por las personas, en este caso por Jerusalén, estaba ahí como pueblo escogido de Dios. Y dice, es casi como decir, me he esforzado, he hecho todo para poder reunirte y darte mi bendición y cuidarte, todo lo necesario. Y no quisiste, siempre te resistes. Y ahora está el Señor Jesucristo, ¿verdad?, hablando de el mismo plan de redención que va a ejecutar en cuanto a su muerte y resurrección. Y dice, aún así, no quieres, estás resistiendo al regalo que Dios nos quiere dar. Y luego Juan 3:36 dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. Resistencia a la gracia de Dios, al favor no merecido. Judas 23, a algunos que dudan, convencerlos. ¿Por qué tienes que convencerlos? Si están en duda, porque pueden resistir, entonces trata de convencerlos, ¿no? Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿verdad? Hablamos también acerca de este pasaje y también hay que mirar ese pasaje en torno al contexto general de Juan, en qué momento está hablando ahí Jesucristo y en referencia a qué está hablando Jesucristo. Muy bien. Vemos entonces el aspecto de que la gracia no es irresistible.
Vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como tanto el pueblo de Dios, como los judíos, como hoy en día se resiste a la gracia de Dios. Bien, ahora vamos a ver el aspecto de la depravación total. Algo de eso ya vimos al inicio de esta mañana. Vamos a ver algunos pasajes en cuanto a esto. Dice, Romanos 5:12, ¿no? Recuerdan ya lo que hablamos del concepto de depravación total, ¿no? El hombre está muerto por causa de su pecado y la Biblia lo describe así. El punto es que se extrapola un poco más allá y la Iglesia Reformada habla de que por causa de esa depravación total, o sea, por causa de que el hombre está muerto, ellos definen, bueno, si el hombre está muerto, está incapacitado de nada. O sea, tú puedes hablarle a un muerto, el muerto te va a responder, no, el muerto se puede mover, no, el muerto puede hacer algo, no. Entonces ellos utilizan esa figura de un cadáver, digamos, de una persona para llevarla a un contexto bíblico y espiritual que es totalmente diferente. Porque entonces dice, sí, si estás muerto, quiere decir que estás incapacitado de todo en cuanto al aspecto espiritual, pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? En Romanos 5:12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte, ¿verdad? Así también la muerte pasó a todos los hombres, que es el concepto de que todos nosotros estamos muertos, ¿verdad? Por causa de nuestros pecados. ¿Ya? Muy bien. Apocalipsis 22:17. Es interesante porque este pasaje es ya casi finalizando la Biblia, el libro de Apocalipsis, y dice, y es una invitación a todos, tanto a los que están muertos como a los que están vivos. Y no me refiero físicamente, me refiero espiritualmente, una invitación a aquellos que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Y el que tiene sed, dice, venga. Y el que quiera, o sea, el que tiene la voluntad de hacerlo, el deseo de hacerlo, ¿verdad? El que quiera, no es el que yo te he dicho que tienes que hacerlo, ¿verdad? Dice, tome del agua de la vida, ¿qué? Gratuitamente. El don de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios inmerecido para el hombre. Y es una invitación. Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, y pongamos atención, cuando habla de la palabra de verdad, ¿qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo? Al Evangelio de Jesucristo, lo que está predicando Pablo. Y todo el libro de Efesios es muy interesante en el aspecto en cuanto a la elección, la salvación, ¿no? Dice, el evangelio de vuestra salvación, ¿verdad? Y habiendo que dice, creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora bien, Pablo está hablando a quién. En la carta de los Efesios, ¿a quién está dirigida? Sí, pero ¿a quién? A la iglesia, a los creyentes. Pablo está hablando a los creyentes. Y les está diciendo, ¿verdad?, de que ellos habían creído al Evangelio y que habiendo creído al Evangelio, entonces fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero, ¿en qué condición estaban ellos cuando recibieron el Evangelio? Según la Biblia, ¿en qué condiciones estaban? En condición de muerte. Escucharon el Evangelio, escucharon la palabra de Dios, ¿ve? Y luego entonces recibieron la gracia y fueron sellados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero mencionar aquí? Vamos a ver. Hablamos de que somos salvos por fe, ¿verdad? Por la condición de la fe, la condición que el mismo Dios puso. Por eso elaboró su plan de salvación. Y si vamos a hacer un paréntesis, vámonos hacia atrás, ¿no? Hablamos de que, y esto ya lo he mencionado en varias otras ocasiones y clases, y lo quiero mencionar ahora nuevamente porque es bien importante. Cuando Dios en el huerto del Edén le da una instrucción precisa al hombre acerca del árbol, ¿verdad?, del cual no deben de comer, ¿cuál era la intención de Dios? Ya hablamos de que Él sabía en su omnisciencia, soberanía, todo conocimiento, eternidad, de que el hombre iba a pecar.
Y si él iba a pecar, ¿por qué entonces, vamos a ponerlo de esta manera, le puso una trampa? Vamos a ponerlo así. No es que le puso una trampa, ¿no? Pero para ver si podemos entender un poco mejor el concepto. ¿Por qué le puso el árbol? Para probar. ¿Probar qué? La obediencia del hombre. ¿Y la fe qué es lo que es? La fe es el resultado de la obediencia del hombre. O sea, la fe se da a conocer por tu obediencia. Tú no puedes decir que tú tienes fe en algo, que tú crees en algo y luego no ejecutas, no haces. Vamos a poner una ilustración. Tú te montas en un avión y te vas a otro país. Pero cuando tú haces eso, es porque tú tienes fe, una fe humana, normal, de que vas a llegar a ese otro país. Tienes fe en el piloto, tienes fe en ese caparazón de aluminio que te rodea, que es un tubo básicamente con alas. Tienes fe en que has recibido un buen mantenimiento. Tienes fe en todas esas cosas. Sí, ¿verdad? Pero te montas en el avión. Ahora, si no tuvieras fe, tú no te montas en el avión, te vas en tren, en barco o en carro, en lo que sea. ¿Por qué? Porque no tienes confianza. No tienes confianza ni en el piloto, ni en la línea aérea, ni en el mantenimiento, ni en esos aparatos, ni nada. No sé si explico la situación. Lo que quiero decir es cuando la fe tuya va a ser vista en la ejecución. Es lo mismo con la palabra del Señor. Dios te ha dado un montón de instrucciones, un montón de promesas y todo lo demás. Y nosotros decimos, yo tengo fe en Dios. Pero luego nos comportamos con una falta de fe, porque dudamos de lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces se va a evidenciar tu fe por lo que has creído de lo que Dios ha dicho en su palabra. O sea, mucha gente cree en Dios, un montón de gente, pero ¿cuántos le creen a Él? Esa es una diferencia muy grande. Tú puedes creer en Dios, pero ¿le crees lo que Él ha dicho en su palabra? Bueno, tú puedes tomar a cristianos, tanto evangélicos como no evangélicos, digamos, y le preguntas, ok, ¿de dónde viene el hombre? Y algunos te van a decir, bueno, Dios lo creó. Otros te van a decir, bueno, hubo un intervalo entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 1, porque Dios no crea nada desordenado, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, bueno, en ese intervalo pasó toda la evolución, básicamente. Eso es lo que le llaman la teoría del intervalo. Entonces están tratando de mezclar aceite con agua, la evolución con la creación, y eso no es posible. Entonces, o le crees o no le crees, ¿me explico? Ahí está el punto. Entonces, ahí está el ejercicio de la fe, se prueba por eso. Entonces, como dijo Danay, Dios pone el árbol ahí para probar la fe del hombre. Y para que el hombre pudiera ejercer, ¿qué? La libertad. Tú no puedes, si Dios te da esa libre albedrío, y sí, es verdad, en la Biblia no habla específicamente de libre albedrío, pero nosotros vemos a través de la Biblia cómo Dios invita a las personas, ¿verdad?, que le obedezcan. Invita y llama a las personas a que le crean. Invita y llama y les advierta a la persona, mira, haz esto, te irá bien, haces esto otro, o dejas de hacer esto otro y te va a ir mal. ¿Eso qué está implicando? Que el hombre tiene libertad de decisión. Es lo que es la voluntad, y nosotros hemos hablado muchas veces acerca de que nuestra voluntad siempre está en conflicto con la voluntad de Dios. Porque, y Pablo mismo lo mencionó y lo dijo, ¿no?, que él tenía un conflicto, porque hacía lo que no quería hacer y lo que quería hacer no lo hacía, y entonces se basaba en ese conflicto, ¿verdad? Sin embargo, Pablo, ¿verdad?, ejercía en su libertad, habiendo sido impactado por el Espíritu Santo de Dios en su camino a Damasco, por el mismo Señor Jesucristo, una respuesta a Dios. Y de ahí en adelante, todo el ministerio que es conocido de Pablo. Entonces, ahí estaba el hombre en el huerto del Edén ante la posibilidad, digamos, de pecar y de tomar una decisión cuando fue confrontado
o cuando fue tentado, retado, digamos, por la serpiente. ¿Ve? ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué hizo? ¿No lo saben? Desobedeció, pecó. Hasta antes de eso, el hombre tenía comunicación con Dios. El hombre era santo, estaba apartado del pecado, ni siquiera sabía lo que era algo malo, ni siquiera. Su estado era de bondad. Luego fue probado en su fe y tomó una decisión equivocada, ¿verdad? Y ahí está las consecuencias de esa desobediencia. Esa es toda la razón. Para que el amor de Dios que ha sido manifestado al hombre, el hombre pudiera corresponder también. No es porque necesita Dios que el hombre le corresponda su amor, porque Él lo da, sino para que el hombre, ¿verdad?, pudiera mostrar también esa correspondencia de amor a Dios. Decirle, no, aléjate de esto porque Dios me dijo y le creo a Él. Le creo porque le amo y todo lo demás. Dígame. Ajá. Dios, no de nosotros. Él da ese don a los hombres. Hay lo que llamamos el don de fe y otra cosa es tener fe. El don de fe Dios lo da como un don. Ahí está en los pasajes donde estaba hablando acerca de los diferentes dones. Pero el tener fe es otra cosa. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la fe? ¿Y el oír qué? Ahí está el punto. Cuando el evangelio y la palabra de Dios es dada, el hombre debe responder ante eso. Así como lo hizo en el Antiguo Testamento con su pueblo. Dios le dio instrucciones a Abraham y Abraham respondió ante eso. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Y lo mismo con la ley de Moisés y todo lo demás. Sí, pastor. Pero es bueno del micrófono para que pueda quedar grabado. Un momentito, vamos a decir. Sí. La interpretación, por lo menos cuando agarramos el pasaje que dice por gracia soy salvo por medio, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La fe no es el don de Dios ahí, es la gracia. Es la gracia. La fe es la que se deposita en el objetivo, el objeto de la fe es la gracia. ¿Ves? Y una cosa es cuando, o sea, si no hay gracia, no hay fe. Entonces, la gracia, como tú acabas de explicar, nosotros no podemos hacer nada, es algo que Dios ha dado para que la humanidad pueda ser salva, por medio de la fe. La fe que tiene que ejercer el hombre, la persona, con su libre albedrío, creer o no creer, ya es un asunto de una decisión del ser humano. Ahora, cuando hablamos del don de la fe, hablamos de la iglesia, cuando ya es creyente, que hay gente que tiene ese don de la fe para ejercer milagros, hacer otras cosas, así que no podemos confundir esa parte. O sea que sin gracia no hay fe, pero porque hay gracia, ahora tenemos fe en un objeto. Bien, y el pasaje ese, que es Efesios 2:8, nosotros tenemos que seguir viendo el contexto de todo lo demás, porque ustedes ven que más adelante está haciendo énfasis en la gracia y no en la fe, como el don que está mencionando ahí. Él sigue diciendo en el 9, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Luego, ¿qué dice? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, dice, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En el 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y bueno,
como mencionó, era el don acerca y haciendo referencia hacia el regalo de Dios, que es la gracia. Y el don de la fe, como apuntó el pastor, ve, y tenemos por ahí una definición acerca de la gracia también, porque quiero, hermanos, que tengamos claro lo siguiente, ¿no? La gracia es imprescindible, sin gracia no hay posibilidad. 1, 2, la gracia no termina cuando nosotros nos convertimos, al contrario, la gracia es por toda nuestra vida, nosotros nos sostenemos por la gracia de Dios, no podemos entender o pensar que lo que estamos tratando de decir es que no necesitamos la gracia de Dios. No, sin la gracia de Dios no hay posibilidad. Es la gracia de Dios que obra en nuestra vida, ¿ve? La que nos permite y nos capacita y nos posibilita. No es el hombre por sí, sino es la gracia de Dios. Y en eso nosotros debemos de ser bien claros, para que no haya el entendimiento de que el hecho de que se pueda resistir la gracia quiera decir que no necesitamos de la gracia. Son cosas diferentes. El hombre con un corazón entenebrecido y un corazón duro, ¿verdad?, no está por allí esperando buscar de Dios. Y en eso estamos de acuerdo. Pero el punto es que el hombre es confrontado con el Evangelio, con lo que es la palabra de Dios, y al ser confrontado tiene que dar una respuesta. Y una respuesta libre y voluntaria, porque ahí es donde entonces se ve la manifestación del amor del hombre en correspondencia a Dios. Al ser confrontado con el Evangelio, entonces ejerces la fe, crees, aceptas al Señor Jesucristo, te arrepientes, que es una condición imprescindible, porque hoy en día se habla, creen en el Señor Jesucristo y toma el pasaje, ¿no? Creen en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. Tanto Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo, hablan acerca del arrepentimiento, tanto en toda la Biblia se ve el aspecto del arrepentimiento. El arrepentimiento se da cuando somos confrontados con el Evangelio y nosotros vemos la condición en la que nosotros nos encontramos, porque eso es lo que produce el Evangelio. Y el Espíritu Santo, al hacernos conocer nuestra condición de muerte y nuestra condición de perdición y lo que es nuestro futuro sin Cristo, ¿ve? Y entonces reaccionamos frente a eso. Iba a decirle. Aquí en Mateo 8, a partir del versículo 21, he estado meditando mucho en esta parte, aquí en este pasaje, cuando cita, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Entonces Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, este punto me llama mucho la atención de acuerdo a lo que estamos discutiendo aquí, respecto a cómo Dios obra en el hombre, ¿no? Porque si Jesús le dice, sígueme, entonces aquí hay un punto y coma. Ajá. Sígueme, punto y coma, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea que ahí hay dos escenarios en ese punto, ¿no? Ajá. Entonces yo medito mucho en esto, porque sí pienso que en sí Dios nos da la fe, ¿no? Es un don, pero tú siendo el discípulo de Él te va guiando. Por eso te dice, sígueme. No sé si estoy dándome a entender. Pero ¿cuál sería el concepto para decir? O sea, porque pienso que en sí, o sea, que nosotros si Dios no tiene una participación en nosotros, ¿cómo nosotros vamos a responder? Porque si es así, nosotros vamos a ser como las demás personas, ¿no? Ajá, nosotros vemos ahí, por ejemplo, el pasaje en Mateo 8, ¿no? Si vemos versículo 18 en adelante, para ver qué es lo que estaba ocurriendo en escena en ese momento. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Un escriba
¿verdad? Y le dijo, maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. ¿Qué vemos nosotros ahí en primer lugar? Vemos entonces una persona que está confiando en su propia capacidad y en sí mismo y le está diciendo, yo te voy a seguir. ¿Ve? Pero entonces Jesús lo empieza a confrontar y dice, un momento, espérate. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otra palabra le está diciendo, ¿estás dispuesto? O sea, en realidad me quieres seguir, te estás comprometiendo conmigo, ¿sabes lo que estás declarando? ¿En realidad estás conociendo lo que estás declarando? Y luego sigue el relato y viene otro, ¿no? Otro de sus discípulos les dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Le está diciendo, ¿sabes qué? Yo sí estoy dispuesto a hacerte, pero vamos a esperar un tiempo a que yo termine de arreglar todas mis cosas, porque cuando dice que entierra a mi padre, no es que el padre se había muerto y que tenía que ir a enterrarlo inmediatamente y que iba a dejar el cadáver ahí abandonado, no. Se está refiriendo a que, espérate, Señor, déjame terminar con mi vida y mis prioridades y mis cosas, y luego entonces, cuando ya pueda resolver toda esa situación, entonces te voy a seguir. Ese es el punto. Esa es la enseñanza que está allí. Ajá. Exacto. Porque ahí el Señor Jesucristo le está diciendo, sígueme. Y le está diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme. Le está llamando a seguir. El punto está que no vemos ahí cuál fue la respuesta después. O sea, ok, dejo y te sigo. O mejor sigo en lo mío en vez de seguirte. La invitación de Dios siempre va a ser esa, que le sigamos. La respuesta de nosotros, ¿cuál va a ser? ¿Ve? En cada aspecto de nuestra vida, como creyentes también. Yéndonos quizá un poquito fuera de la clase, pero aprovechando la oportunidad. Nosotros tenemos que entender nuestra vida como creyentes, que me temo muchas veces estamos desconectados de esa realidad. Nuestra vida como creyentes, o sea, ya conociendo el Evangelio y nuestra vida habiendo sido transformada por Dios, debe ser una vida donde el centro de nuestra vida sea Dios, sea el Señor Jesucristo. Eso quiere decir que todo lo que yo haga, en la forma como yo actúe y la forma como yo viva, deba ser para agradar a Dios y glorificar su nombre, y para que Él se lleve la gloria y la honra en todos los aspectos. Pero nosotros vivimos muchas veces enfocados en nosotros y en este mundo, aún siendo cristianos, sin considerar a Dios. ¿Lo ve? Muchas veces. Y en eso fallamos todos. Pero nosotros debemos de tener eso presente. Hasta la forma como oramos. Me encantó la clase del viernes, porque estuvo exacto en el punto. ¿Me explico? Hasta la forma como oramos. ¿Cómo oramos usualmente? A ver, ¿cómo oramos? ¿Cómo pedimos petición de oración? Como si el Señor fuera una máquina de expendio de soda. Ajá. Donde yo voy echando y voy recibiendo. Señor, quiero esto y quiero. ¿En qué estamos pensando? En nosotros. Y mientras nosotros estamos pensando en nosotros, y ojo, no estoy diciendo que uno no deba pedir por las necesidades, por los enfermos. La Biblia dice que estemos orando e intercediendo y todo lo demás. Pero el asunto es que nuestra mente, por alguna razón, está enfocada en que Dios es alguien que tiene que proveer y trabajar en favor nuestro. Y luego estoy pensando en mí, en mis problemas y en mis necesidades, y entonces recurro a Dios y le digo, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Necesito respuesta. Y ese es un concepto totalmente distorsionado y alejado. Fuera de toda la verdad. Nuestra vida es para adorar a Dios, honrarle a Él y darle gloria a Él. ¿Qué dice la palabra? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura.
¿Qué quiere decir? Que Dios es el todo del hombre. Y fuera de Dios, todo lo demás que son añadiduras. Añadiduras. Y tengo que entender ese concepto en toda su profundidad. En el mundo vamos a tener aflicción. Claro, tenemos problemas económicos, problemas de salud, problemas... Bueno, ¿para qué enumerar? La lista es interminable. Así es. Pero con Cristo, ¿somos qué? Más que vencedores. ¿Por qué? ¿Porque somos nosotros vencedores? No, porque Él venció. Ahí está la prueba de nuestra fe. ¿Me explico? No es un camino fácil, pero el Señor ha dicho que va a estar con nosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creemos eso? ¿Creemos que Dios venció? ¿Creemos que todo cumple un propósito y un propósito de Dios para la gloria de Dios? ¿Me explico? Ahora bien, esto que voy a decir es todavía mucho más duro y más difícil y no es fácil de digerir y no va a costar. A mí me cuesta también. ¿Ve? Si yo estoy pensando en eso y estoy pensando en los propósitos de Dios, cuando hay pérdida en nuestras vidas de cualquier índole, ¿ve? ¿Qué puedo pensar yo? ¿Va a obrar para el cumplimiento de un propósito de Dios? Estoy dispuesto a entender esa pérdida. ¿Por qué? Porque Dios quiere lograr un propósito ulterior para su gloria. No es fácil, ¿no? No es nada fácil. Pero si nosotros nos enfocamos en Dios, ¿verdad? Aunque a veces no entendamos las razones de algunas pérdidas, nosotros confiando en Dios podremos seguir entonces avanzando y creciendo y formando el carácter de Cristo en nuestra vida para la gloria de Él. ¿Va? Entonces, bueno, volviendo porque me salí totalmente del tema y ya no sé cuánto tiempo me quede. Vamos a ver, creo que quedamos en Efesios 1:13. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, ahí está. Entonces es Dios tomando una decisión por nosotros y jalándonos, ¿verdad? ¿A qué? Hacia Él. Bueno, leamos el contexto del pasaje. Hagamos la hermenéutica correcta y la interpretación correcta, ¿no? ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo y en razón de qué en esos momentos? ¿No era? Bien, Juan 16:8. Y cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ve? Es el convencimiento del Evangelio a tu persona que no conoce a Jesucristo acerca de la condición en que nos encontrábamos y de lo que Dios hizo por nosotros, por medio de Jesucristo. ¿No ve? Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros pecados, delitos y pecados. Y vuelvo y hago énfasis, no se trata, ¿ver?, de que la gracia de Dios la tengamos excluida, no, la necesitamos, es por la gracia de Dios que somos lo que somos y nos sostenemos. Eso es, que quede claro, ¿ve? Que quede claro. Pero la gracia de Dios operando en nosotros nos regenera, cambia nuestra vida, nos hace nuevas criaturas, ¿verdad? Cuando somos confrontados con el Evangelio, el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros necesitamos dar una respuesta y nuestra respuesta puede ser sí o no. Y si es sí, ¿verdad? Es porque estoy ejerciendo fe, porque estoy creyendo en lo que el Evangelio está diciendo. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? ¿Sabes qué? Romanos 3:23. ¿Qué dice? ¿Por cuánto? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice, la muerte, ¿verdad? Está hablando que estás muerto en tus pecados. Y la Biblia habla de que hay una esperanza para que salgas de esa condición. ¿Quieres salir de esa condición?
Ahí está Jesucristo, ¿verdad? Porque Él dio su vida para rescatar la tuya. ¿Crees eso? Tú puedes decir, déjalo para otro día. O tú puedes entender y decir, creo. Y eso es fe. Una respuesta a la confrontación del Evangelio. Y Dios nos confronta, ¿verdad? Para que nosotros demos una respuesta. Muy bien. Volviendo entonces atrás. Quería mostrarle se me había quedado por fuera. Dice que en el hebreo del Antiguo Testamento el concepto de gracia se expresa mediante 3 vocablos diferentes. Yen, que es igual a gracia, del verbo hanan, cuyo significado primordial parece ser inclinarse bondadosamente hacia alguien que inspira compasión. Es interesante la gracia de Dios, ¿no? Se inclina en favor de nosotros, el Dios Todopoderoso, Creador, Sustentador. O sea, eso hasta que, como decimos, nos espeluca, ¿verdad? Pensar en eso. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos inspirando compasión. ¿Por qué? Porque Él nos ve en la condición que nosotros estábamos muertos, acabados, sin esperanza. Y Él no quiere eso acerca de nosotros. Él por eso murió por todos. Y quiere alcanzar a todos. Y que el Evangelio llegue a todos. Y no solamente que llegue, sino que la respuesta fuera de todos en forma positiva. Mas Él sabe que no es así. Que no pasa así, ¿no? Bien. Ok, el quinto punto, perseverancia de los santos, ¿no? El entendimiento, de acuerdo a la Iglesia Reformada, sobre la perseverancia de los santos es como mencioné al inicio, que si eres salvo, pues mueres salvo. No hay ninguna otra manera. ¿Por qué? Porque si Dios te salvó, no te va a dejar por ahí, no vas a perder la salvación, no te la van a quitar, ¿no? Recuerden que hablamos al inicio, una de las primeras clases, acerca de los extremos, ¿verdad? Acerca de los extremos del calvinismo y los extremos de arminiano, o del principio del arminiano. Hoy en día, muchas iglesias que siguen, digamos, los puntos del arminianismo, y lo expresé también en un ejemplo un poco fuerte, ¿verdad? Acerca de que si tú pecas y mueres, te vas al infierno. Eso trae una carga muy pesada para el creyente, porque ya no estás obrando por fe, no estás dependiendo de la gracia de Dios, no estás dependiendo de Dios, estás dependiendo de ti mismo y de lo que tú puedas hacer en tu vida, y de ti mismo mantenerte alejado del pecado, lo cual es imposible. Si no es por la gracia de Dios, nosotros estaríamos acabados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estas iglesias se enseña de esa manera, y eso básicamente no va por ningún lado con la Biblia. Y uno, quizás siendo muy fuerte, y a lo mejor me excedo, yo llegaría hasta mencionar que es básicamente una herejía también. Pero bueno, ¿por qué? Porque le estás diciendo a las personas, al creyente, le estás diciendo que tu salvación depende de tus actos y de tu conducta y de tu vida. Y que cuando tú fallas, pierdes la salvación. Luego entonces tienes un creyente atemorizado día y noche. Tiene miedo hasta de hablar, de actuar, porque tiene miedo de pecar. Pero la Biblia habla de que nosotros somos pecadores. El hecho de recibir la salvación, lo que hace es que ya no somos esclavos del pecado, pero no nos libera del pecado. Vamos a seguir siendo tentados, vamos a caer, pero no somos esclavos del pecado en el sentido de que el pecado es una conducta normal y natural en nosotros, sobre la cual ni siquiera tenemos una conciencia, sino que nos deleitamos en él. Eso es muy diferente. Entonces, imagínense la carga pesada de estos hermanos, viviendo siempre con un temor constante de que se van a morir, se van a ir para el infierno. Entonces, ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está el favor de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios actuando en la vida? ¿Me explico? Entonces, cuando entras en ese tipo de cosas, ya no estás viviendo por fe. ¿Estás viviendo por qué?
Por obras, exactamente. Y la fe y las obras es como aceite y agua, no se mezclan, no son compatibles. Entonces estás enseñando acerca de la fe, pero estás enseñando a vivir a las personas de acuerdo a las obras. Y eso es fatal. ¿Dónde queda la obra de Jesucristo? ¿Dónde queda toda la obra de expiación de Jesucristo? Estás menospreciando la obra de Jesucristo. ¿Me explico? Entonces eso es serio, ¿no? Ok, entonces, por el otro lado, ya hablamos, pues la Iglesia Reformada habla, ¿no? De que nunca has de perderla, Isaac. Hablamos de eso, ¿verdad? La vez anterior. Cuando habla de que la fe sin obra es fe muerta, es porque la fe se evidencia en tu vida, porque te impulsa a actuar, a llevar adelante, a mostrar. No porque tú tienes que demostrar tu fe, sino porque tu vida fue transformada, ¿verdad? Fue cambiada. Y luego ahora vas a actuar conforme a lo que crees. Crees en Dios, crees en lo que Él dice en tu palabra y vives de acuerdo a eso. Se va a manifestar. Pero no puedes decir que tienes fe, pero estás actuando en una vía contraria. A eso se refiere, a ese punto. Bien, viendo entonces los versículos que tienen que ver en el aspecto de la perseverancia de los santos. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar claro también, y voy a preguntar para que me responda. ¿La salvación se puede perder, sí o no? ¿Ah? No oigo. Micrófono para ver. Sí, ¿y por qué si acabamos de hablar que es la obra de Jesucristo y la gracia de Él en nosotros lo que nos sostiene? ¿Por qué? Explíqueme. Somos salvos, Ajá. somos salvos y es un don de Dios. Okay. Nosotros recibimos ese regalo y lo único que puede hacernos perderla es que nosotros rechacemos ese regalo. Y la Biblia también dice que el único pecado que no se perdona es el de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Allí sí no hay otra reconciliación. Y también la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Por eso es que cuando nosotros, abogados tenemos es la en Cristo condición Jesús. en que estás como cristiano. Está sí. bien, pero ¿por qué no la pierdes? Abogado tenemos, ¿por qué no la pierdes? ¿Por qué no la puedes Porque perder? es un don de Dios, es por gracia y para que nadie se gloríe. Ok, ¿quién dice que sí entonces? Por ahí escuché. ¿Usted? Ajá. Ah, no, ¿quién? ¿Todos están de acuerdo entonces en que no se puede perder? A ver, Caroline. Yo digo que no, porque al final también una de las cosas que te promete el Señor en su palabra es que el que inicia la buena obra en ti la va a perfeccionar y la va a terminar. Entonces, por medio de Jesucristo. Y si yo tengo ese yelmo de la salvación puesto en mi vida, entonces yo no voy a perder mi salvación. Ok. ¿Otra opinión o comentario? Acá, un momentito, Luis, para que te pongan. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Caroline y resaltando lo que acabaste de explicar respecto a la fe y las obras. O sea, las obras es un reflejo de la fe. Ya cuando tu vida está transformada, tú reflejas esa obra por medio de lo que haces. Y eso no es algo que es instantáneo, eso es un proceso, que es lo que acabó de decir Carol, que es un reflejo y es de acuerdo a la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente. Y eso es un proceso de toda la vida. Okay. Y totalmente de acuerdo. Muy bien, vamos a ver algunos versículos en la Biblia, ¿no? Para concluir ya este punto, pero ya tenemos que ir concluyendo. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿A quién le está hablando? A los creyentes. ¿Y por qué les dice que no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo? Seguimos. Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que, dice, permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, está hablando a creyentes, ¿no? Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, que no puedan entrar en el reposo de Dios. Sabemos lo que es el reposo de Dios, ¿no? Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué dice? Retengamos nuestra profesión. Ahora vemos
el otro concepto de la perseverancia de los santos, ¿no? Hebreos 6:11. Y va muy de acuerdo al versículo que expresó Caroline. Hebreos 6:11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Hebreos 10, es interesante que todo está en el libro de Hebreos, ¿no? Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, ¿verdad? Ok, todos estos pasajes nos están hablando acerca del concepto de la perseverancia de los santos y está dejando entrever un aspecto que es bien importante. Y es que nosotros debemos de mantenernos, ¿verdad?, firmes en el conocimiento y crecimiento del Señor. Y practicando, ¿verdad?, nuestra fe, ejercitando nuestra fe. Y ejercitando las prácticas espirituales. ¿Cuáles son nuestras prácticas espirituales? La oración, el estudio de la Biblia y la comunión, ¿verdad? Esas son las prácticas. Cuando nosotros dejamos de practicar esto, nuestra fortaleza espiritual se empieza a debilitar. Es como que tú empiezas a dejar de comer. ¿Qué pasa si entras en un ayuno de 40 días? A lo mejor no llegas ni a los 40. Te vas a debilitar. Y la debilidad va a producir en ti, físicamente, ¿qué puede producir? Enfermedades también. Debilidad te va a producir enfermedades y eventualmente la muerte. Nosotros necesitamos ejercitar las prácticas espirituales y no dejarlas desatendidas y dejarlas a algún lado. La perseverancia de los santos está en esa dirección y estos versículos están apuntando hacia esa dirección, lo que acabamos de leer. No porque dependa de nosotros, no, sino porque la gracia de Dios nos capacita para poder ejercitarnos de esa manera. ¿Estamos bien ahí? Bien, vamos a ver otros versículos más y ya con eso concluimos. Dice, 2 Timoteo 1:12, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿verdad? Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Hay un actuar, una responsabilidad nuestra, ¿verdad?, para el crecimiento y sostenernos. No para asegurar la salvación, ojo, hay que tener cuidado, sino que simplemente debemos de sostenernos y crecer en el Señor. Según de Pedro 3:17, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Este todavía es un poco más fuerte, está hablando acerca de una condición que estaba el creyente y en otra condición a donde puede llegar. Mateo 24:13, más el que persevera hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Y el que no persevere? Dígame. Pues cogí. Ajá, interesante, ¿no? Bien cimentados en la palabra para no caer y que nos engañen, porque Ok. el enemigo va a engañar aún a los escogidos, Aún dice a la los palabra. escogidos. Y si es así, ¿qué quiere decir? Que puede perderla, ¿no? Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá en la condenación. Muy bien. ¿Qué es lo que es la defección? ¿Saben? Tremendo. Muy bien, vamos bien. Estoy de acuerdo. Ok, bueno, pero decides que, pero el micrófono, por favor, porque se está perdiendo aquí. De perderse, pero por decisión propia. Bueno, En ¿y otras eso cómo palabras, se llama? Pero sí puede, No, ¿cómo el se que llama? persevera hasta el final.
Ve, acá, pon el micrófono aquí. ¿Está malo? Bueno, toma el mío, Luis, porque acabas de decir algo interesante. No, es simple, es apostasía. Y eso está advertido en la palabra. ¿Pero qué es la apostasía? La apostasía es cuando ya tú rechazas, por ti mismo rechazas la fe y ya automáticamente, y ya no hay retorno ahí. Y quería aportar rápidamente. ¿Quiere, pastor? Digo, es que ahí tenemos que entender que sí se pierde en ese sentido, por la apostasía y por los que no perseveran y por decisión propia. Es muy difícil que un creyente que haya saboreado y haya experimentado se pierda, pero puede tomar la decisión por el libre albedrío de... Quería aportar que estaba conversando con Daniel y él me planteaba lo mismo. Y Daniel decía que entonces la apostasía, y ese era mi punto de vista también, que sí se pierde. Porque entonces no se puede contradecir la palabra cuando hay un momento de apostasía en los postreros tiempos, y la apostasía es de aquellos que creen. O sea, la apostasía no es de los que no creen, es de los que creyeron en Jesucristo, pero le dan la espalda en un momento dado, se vuelven apóstatas de la fe y ya no creen más en Jesucristo, están perdiendo su salvación. O sea, es que no nos podemos, o sea, se pierde. Bien, pero bueno, vamos. Un momento, que tengo que concluir. Es un regalo inmerecido que recibimos por gracia y lo tengo acá. Pero yo tomo la decisión en un momento si lo desprecio o no, y hay quienes lo van a hacer. O sea, sí se perdió el regalo. Bueno, vamos, un momento. Se ha perdido el regalo. ¿Qué dice? Sí se pierde. Aquí hay un punto importante, hermano, que está escrito en la palabra. Hay advertencia de falsos profetas, hay advertencia acerca de enseñanzas equivocadas. ¿Y esto qué nos llama? La palabra nos advierte que tenemos que estar perseverando en la verdad. Sí. Ok, tengo que concluir. Nada más voy a decirle qué es lo que significa defección. Y pongan atención en esto. Defección. La defección es cuando tú vas en un proceso, ¿verdad?, de algo que practicas, crees y demás, paulatinamente hasta llegar a lo contrario, ¿verdad?, dejar de creer o de practicar. Eso se llama defección. Es como si fueras una escalera descendente hasta llegar ahí al fondo. Le voy a decir, la Biblia es clara acerca de la apostasía, y la apostasía solamente pueden apostatar los creyentes. Más nadie puede apostatar, nada más que el creyente, el que cree, y eso está en Pedro, creo que es segunda de Pedro, pueden buscarlo. Solamente los creyentes pueden apostatar, y la apostasía es la negación de la fe y el rechazo de la obra de Jesucristo. Y en ese momento estás condenado, y evidentemente, puedes buscar la semántica que quieras, pero perdiste la salvación. No porque Dios te la quitó, es porque tú la rechazaste, pero la perdiste igual. Olviden la semántica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La apostasía es poco corriente, o sea, no es un asunto de que yo apostato de la fe, no, es un proceso de defección. Por eso hablé de la defección. La apostasía es un proceso de defección. Empieza por dejar de practicar los ejercicios espirituales y sigues en un proceso de estar mezclándote con el mundo y las prácticas del mundo. ¿Y sabe cuál es el peligro de la apostasía? Que tú no te das cuenta. O sea, no te das cuenta el momento en que cruzaste la línea. Y la Biblia es bien severa en cuanto a eso, porque una vez que apostastas, no hay vuelta atrás. No hay posibilidad alguna de volver a ser salvo ni de recibir al Señor Jesucristo. No hay posibilidad. Y por eso es que es tan delicado, porque tú no sabes y cruzaste la línea y apostaste de la fe. Ojo con eso, ya tenemos que cortar porque estoy excedido del tiempo. Defección, acción de abandonar una causa o separarse de ella con deslealtad. Sí, bueno, es lo mismo. Pero es un proceso, eso no es que hoy amanecí, me desperté y voy a apostatar de la fe. No, eso no pasa, no pasa. Ajá. Bueno, muy bien.
Vamos a orar y a concluir. Cualquier otra pregunta pues, me la pueden hacer después, la pueden hacer por el chat y resolvemos ahí porque es muy corto el tiempo. Mi buen Dios, gracias por tu palabra, Señor. Somos débiles y te necesitamos de tu gracia para poder sostenernos, Señor, Padre. Rogamos de que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos creído y que tú nos sostengas, Señor, hasta aquel día de Jesucristo. Te damos gracias y lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, un pequeño receso, rápido nada más porque me tomé mucho tiempo después.